El servicio también implica renuncia, algo que humanamente poco nos gusta. Casi ninguno de nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Siempre estamos más bien dispuestos a recibir, a aceptar, pero a renunciar nos cuesta mucho. Pero para servir necesitamos también esta cualidad, la renuncia. ¿Estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Porque empezando, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Cuando nosotros servimos no estamos pensando en nosotros, tenemos que pensar en quien servimos y a quien le servimos. Entonces no estoy pensando en mí. Amén, iglesia. Entonces renunciar a mí mismo, eso como me cuesta. Pero si yo quiero, como dice acá, si alguno quiere servirme, pues va a tener que, implica esto, implica renuncia. El servicio también implica algo que tampoco nos gusta, la sujeción. Estar sujetos. Yo tengo que estar sujeto a la persona a la cual voy a servir. En este caso, a Dios, tengo que estar sujeto a Dios, sujeto a la autoridad, y esto tampoco nos gusta. Entonces, si alguno quiere servirme, dice el Señor, pues necesita también esta característica, que tiene que estar dispuesto a estar sujeto. Amén. ¿Por qué? Porque por lo general, si hago la pregunta, ¿a quién le gusta que le manden? No nos gusta. A mí no me gusta que me manden, pero entonces de esa manera yo no voy a poder servir al Señor porque el Señor me va a mandar mucho. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? El Señor me va a mandar, pero si no me gusta que me manden, ¿cómo voy a servir al Señor? Entonces, el servir implica sujeción, estar sujeto bajo, estar bajo autoridad, aprender a estar bajo autoridad. Vamos a necesitar eso, tenemos que estar dispuestos a eso. Amén. El servicio también implica, como dice acá, si alguno quiere servirme, tiene que obedecerme. O sea, el servicio implica obediencia, que también es algo que nos cuesta. Ser obedientes, ¿cómo nos cuesta? Somos muy rebeldes por naturaleza. Y el servicio también implica responsabilidad. Amén. Pensamos que servir a Dios es un juego, es un hobby, lo haré en mis tiempos libres, seré voluntario. No, el servicio a Dios es algo más serio de lo que nosotros pensamos, porque esto implica responsabilidad. Amén. Implica responsabilidad. El servicio a Dios, el servir a Dios nos enseña a ser personas, es necesario servir porque esto nos enseña a ser personas responsables. Amén. Nos enseña a ser personas responsables. Dios, al servir a Dios, Dios nos está entregando, nos está dando responsabilidad. Cuando te da un ministerio, te da, no sé, algo por hacer, pues eso implica responsabilidad, lo que nosotros tenemos que, valga la redundancia, responder por eso. O sea, el servir a Dios no es un juego, no es un hobby, como muchos piensan que lo haré en mis tiempos libres, como si fuera un juego. No, el servicio a Dios es algo muy serio, porque vamos a tener que dar cuentas, asumir una responsabilidad, y al asumir una responsabilidad, eso nos da madurez. Por eso a veces hay cristianos que son muy inmaduros, porque no quieren tener responsabilidad, no quieren tener compromiso. Y esto pues va a hacer que sirvamos al Señor de una manera muy mediocre. Tenemos que dejar bien claro, iglesia, que servir a Dios o a la iglesia no es lo mismo que servirse de Dios y de la iglesia. Repito, servir a Dios o servir a la iglesia no es lo mismo, porque hay gente que confunde que servir, que es servir, vengo a la iglesia a servirme de la iglesia, o vengo a Dios a servirme de Dios, a beneficiarme de Dios, a beneficiarme de la iglesia, que porque soy un hijo de Dios o porque soy un siervo de Dios. Y confundimos esto.
Nos acercamos a Dios para servirnos de Dios. ¿Qué puedo pillar de Dios? ¿Qué puedo agarrar de Dios para mi beneficio personal? Eso no es servir a Dios. Estamos muy equivocados y pensamos que eso es servir a Dios. Beneficiarnos de Dios, no es así. Es todo lo contrario. O sea, cuando nosotros tomamos la decisión, si alguno quiere servirme, dice el Señor, va a tener que darse, entregarse, renunciar, dar. No es recibir, no es reclamar, no es exigir. Por eso decía, ¿has contado, Daniel, las personas que han levantado las manos? Porque cuando terminemos, vamos a ver si realmente tenemos ganas de servir al Señor. Si todavía quedamos con ganas porque pensamos, uy, esto está complicado, yo no pensé que servir a Dios era esto, ya como que no me está gustando, porque como que no me conviene mucho, ¿no? Por eso el Señor vuelve y repito, si alguno quiere servirme, tiene que obedecerme. ¿Estaremos dispuestos a eso? Vayamos pensando. Si alguno quiere servirme, tiene que obedecerme. No es una sugerencia, no es si tengo ganas, si estoy de acuerdo, si me parece. No, dice, tiene que obedecerme. Si alguno quiere servirme, tiene que obedecerme. No está pidiendo nuestra opinión. Si vemos la Biblia, muchas de las cosas de la Biblia, la mayoría son mandatos. Está hablando en imperativo. No es una sugerencia, ¿no? Incluso me he dado cuenta en lo poco que he leído la Biblia que el Señor da muy pocos consejos. Por lo general todos son mandatos. Mandatos, pero consejos, yo te aconsejo, míralo a ver si quieres, si te gustaría, si te parece, si tienes ganas. Acá no dice, si alguno tiene ganas de servirme, si alguno le nace servirme, no, si alguno quiere servirme, me tiene que obedecer. ¿Qué es mejor? ¿O qué es servir? ¿Será que evangelizar es servir al Señor y limpiar la iglesia no es servir al Señor? ¿O servir a Dios en la iglesia? ¿Tú qué crees? ¿Qué es más llamativo? Evangelizar, campañas, eso llaman, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué en los WhatsApps de todas las iglesias y en los Facebook de todas las iglesias nunca se publican fotos de los que limpian la iglesia? ¿No te has dado cuenta de eso? Se hacen campañas y se publica solo, ¿no? Lo visible, los siervos de Dios hacen esto, aquello, pero ¿y por qué no se publican? Yo quiero hacer una sugerencia, sería bueno que cuando estén hermanos limpiando la iglesia, también se les tomen fotos y también se publiquen, porque eso es servir a Dios. Pero ¿por qué no se hace? Yo no he visto ninguna iglesia haciendo eso, solo se publica lo visible. Pero limpiar, venir, renunciar, sacrificarse, ¿eso es degradante? ¿Eso no es servir a Dios? Pienso que eso es servir a Dios también, pero ¿por qué eso no se publica? Entonces sería como sugerencia publicar eso también. Eso también es servir a Dios. Amén. Tal vez pensamos que no somos importantes. Tú dirás, pero bueno, si yo sirvo a Dios y no me tiene que dar gracias, entonces es porque no valgo la pena o no vale la pena. No, sí vale la pena. Si volvemos a Juan 12:26, dice, el que me sirva, que me obedezca y donde yo esté, estará mi servidor, y el que me sirve, mi Padre le honrará. Amén. No el hombre, porque a veces servimos para que el hombre nos honre. Y si no nos honra el hombre, entonces como que nuestro servicio no vale. No, tenemos que buscar la honra de Dios. El que nos tiene que honrar es el Señor. Amén. No el hombre.
Y si Dios quiere que el hombre nos honre, eso lo decidirá Dios también. Pero acá dice que, y el que me sirve mi Padre le honrará. Y esa es la honra que nosotros tenemos que buscar, la de Dios. Amén, porque somos siervos de Dios, no del hombre. Que sea el Señor el que nos honre en nuestro servicio. Amén. Si solo somos honrados por los demás, pues que eso lo determine Dios, no nosotros. Porque a veces hacemos las cosas o servimos para sentirnos bien nosotros, para que la gente nos vea, para que el hombre nos honre. No, pero no, tiene que ser que eso lo determine Dios. Dice que el que sirve esperando la honra del hombre, pues no está sirviendo a Dios, sino a sí mismo. Vuelvo y repito, si servimos buscando la honra del hombre, entonces no estamos sirviendo a Dios. Amén. No estamos sirviendo a Dios. ¿Y cómo nos ponemos de mal? Ahí nos damos cuenta, ¿no? No me han agradecido, no han reconocido mi esfuerzo, etcétera, no han valorado lo que yo hago. Pero deja que sea el Señor el que determine eso, que Dios valora tu esfuerzo, que Dios valora tu sacrificio. Amén. Que sea Dios el que determine y el que valore eso. Si Dios está viendo tu servicio. Amén. Si Dios está viendo tu servicio, ¿qué más da? Amén. Suficiente. Amén. Suficiente con que Dios nos vea. Él está consciente de tu servicio, de lo que hacemos. Amén. Y es lo único que nos tiene que importar. Si el hombre no se da cuenta de eso, no importa. Lo importante es que se dé cuenta Dios de que estamos sirviendo. Amén. Por eso el tema, ¿no? Si vemos el tema de la prédica para este mes, dice eso: servicio a Dios y a la iglesia. Servicio a Dios. Entonces, que sea Dios el que nos vea. Si los demás no nos ven, no pasa nada. Con tal de que me vea Dios es suficiente. Amén, hermanos. Para que no nos sintamos frustrados por dentro, no nos sintamos como que, uy, Dios mío, Dios no valora, la gente no valora lo que yo hago. No, que lo valore Dios. Amén. ¿Qué es lo que realmente importa? Y el siervo de Dios, o servir a Dios, tenemos que entender que el siervo es propiedad privada de al que le sirve. Amén. O sea, si tú dices, yo soy un siervo de Dios, estás diciendo, soy propiedad privada de Dios, para uso exclusivo de Dios, para lo que Dios me quiera usar, para lo que Dios quiera hacer con mi vida. Amén. Estás diciendo, si cuando nosotros decimos que somos siervos de Dios y que queremos servir al Señor, como preguntaba al principio, estás diciendo, el Señor es mi dueño. No, pero si yo me mando solo, entonces tenemos que pensarlo muy bien. Cuando tú tomes la decisión de servir al Señor, le estás diciendo, Señor, de ahora en adelante tú eres mi dueño. Tú mandas en mi vida, soy de tu propiedad. Como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, el siervo es propiedad privada del Señor. Hay algunos ejemplos, dice, Dios decía de David, he aquí mi siervo. Salomón decía, soy tu siervo. Jonás decía, soy su siervo, le decía a la gente. Amén. O sea, está hablando en pronombre posesivo. El siervo de Dios no puede ser un llanero solitario. De esto hay mucho hoy en día, es de moda. Hay mucho llanero solitario que se hace llamar siervo de Dios, pero es un llanero solitario. No da cuenta, no se sujeta, no rinde. No. Esto hay que tenerlo bien claro. Eso no es ser siervo de Dios. Amén.
Eso no es ser siervo de Dios. Eso está hablando, acá hay unos pronombres, ¿no? Mi, tú, su, de. Y ahí eso nos confirma que somos propiedad de Dios. Amén. Y esto poco nos gusta. Por eso ahí dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, o los siervos, porque al ver estas connotaciones como que esto no nos gusta mucho. No nos gusta mucho. Queremos ser llaneros solitarios por la vida, ¿no? Andar como nosotros queremos. Nos decimos llamar siervos de Dios, pero no queremos estar bajo autoridad, no queremos obedecer, no hemos entregado realmente totalmente nuestras vidas. Y esto hay que analizarlo muy bien. Por eso preguntaba al principio. Y el Señor, si alguno quiere. Entonces tú empiezas a ver eso y dices, ¿será que me conviene? ¿Será que me conviene ser un siervo de Dios? Porque acá no veo ganancia, no, todo es renuncia, tengo que darme, entregarme. Acá como que no veo nada que me convenga. Pero no se nos olvide que el que sirva a Cristo, no las palabras de mi Padre le honrará. No sé cómo, pero mi Padre le honrará y eso tiene que ser suficiente para nuestras vidas. Que el Padre me honre, que el Rey del universo, el Creador del universo te honre. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco, iglesia? A veces nos parece poco la honra de Dios. No, yo quiero que el hombre me honre. Y menospreciamos la honra de Dios. Pero la honra que realmente vale es la honra de Dios. Amén. Eso sí vale. Y servir por eso vale la pena. ¿No? Dice que un centurión se acerca, me llama mucho la atención. Un centurión romano se acerca a Jesús y le dice rogándole, Señor, mi siervo, mi criado está gravemente enfermo, atormentado. Y él le dice, ya, vamos a la casa y yo lo sanaré. No, Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿No? Y me llama la atención cómo habrá sido este siervo, porque en aquella época un siervo o un esclavo no eran personas importantes. Si tú eras un esclavo y te morías, te tiraban a un hueco por ahí, eras algo imprescindible. Pero ¿cómo habrá sido este siervo para que este centurión se meta a tremendo viaje, vaya a Jesús y le ruegue a Jesús para que sane a su siervo? ¿Cómo habrá sido ese siervo? Ahí el protagonista no es tanto el centurión, sí, Jesús lo sanó, pero yo me pongo a pensar cómo habrá sido este siervo para que este hombre rogase por él. Menudo siervo que habrá sido. Menudo siervo. Para que un centurión, una persona rogase por un esclavo, cuando eran personas despreciables, personas que no eran objetos prácticamente. Pero para que este centurión rogase por este siervo a Jesús, menudo siervo tendría que haber sido. Amén. Y servir a Dios es un honor. Es un gran privilegio que seamos llamados a servir. Hay gente que lo ve como una carga, servir a Dios. ¿Y qué será de mi vida? ¿Y yo qué voy a ganar? ¿Y mi futuro? ¿Y de qué voy a vivir? Y ponen en tela de juicio el llamado de Dios a servir. Y esto es triste. Es triste, es triste. Es triste. Hay gente que prefiere el llamado del mundo al llamado de Dios. Es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que pensar en mi futuro. ¿Cuántas personas hay aquí sentadas a que Dios les ha hecho el llamado a servir? ¿Estás obedeciendo al llamado? Pregunto yo. Bueno, hazte esa pregunta tú. Aquí hay personas sentadas que el Señor les ha hecho el llamado a servir a tiempo completo, como Él manda.
¿Estás obedeciendo? ¿Lo estás poniendo en tela de juicio? ¿Lo estás posponiendo? ¿Es que tengo que pensarlo? ¿Es que tengo que analizarlo? A ver si me conviene o no. Pues servir a Dios es un honor y es un privilegio. No desobedezcamos a ese llamado porque está de moda desobedecer al llamado de Dios. Está de moda, parece que es algo normal, parece que es algo, bueno, no es tan importante, pero otras cosas nos llaman y cómo salimos corriendo. El mundo cómo nos llama y cómo salimos corriendo a asumir otras responsabilidades, a asumir otros compromisos, a otras cosas del mundo, cómo le entregamos un verdadero compromiso, una verdadera sacrificio, una verdadera renuncia. Pero cuando es el llamado de Dios a servir, ¿cómo nos ponemos? Vuelvo y repito, Dios te está haciendo un llamado a servir. Y que tú te pongas de parte de Dios, delante de Dios, y analices si estás obedeciendo a ese llamado, a servirle. Porque el que quiera servirle al Señor, dice, y donde esté yo estaré mi servidor y mi Padre le honrará. Ponte de pie. Y como dice la palabra de Dios, si habéis escuchado la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, sino que respondas a ese llamado, que respondas a esa cita con Dios, a esa responsabilidad. Es Dios el que te llama, es el creador del universo el que te llama, no es el mundo, no es el diablo. Cierra ahí tus ojos. ¿Realmente quieres servir a Dios? Piénsalo ahí. ¿Realmente quieres servir a Dios? ¿Realmente quieres ser un siervo de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer a ese llamado? Señor bendito, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos has hecho el llamado, Dios. Gracias. Es un honor, Señor, es un privilegio. Que tú nos llames es lo mejor que nos puede suceder, Señor. Gracias. Gracias, bendito Señor. Cuando nadie nos llamó, cuando nadie nos tuvo en cuenta, Señor, tú nos has tenido en cuenta, como está escrito, de lo más vil y menospreciado. Oh Señor, nos has buscado, nos has llamado para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte, bendito Dios. Gracias, porque servirte es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. Trabajar, estudiar, ganar dinero para este mundo, de nada sirve. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, danos la gracia de poderte servir, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Danos las fuerzas para servirte, para agradarte. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Aquí hay una promesa, Señor, que donde estás tú y estará tu servidor. Oh, Señor, y seremos honrados, Señor, por el Padre. Gracias. Gracias por esa honra que tú quieres dar a nuestras vidas, Señor, a aquel que le sirve, bendito Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu piedad, Señor. Perdónanos por resistirnos al llamado a servir. Perdón por esa rebeldía. Perdón por oponernos, Señor, a servirte, Dios. Perdónanos porque solamente queremos muchas veces servirnos de ti.